En el tema de merciología se ha estructurado de la siguiente forma, ¿no? La primera parte que ustedes tienen que abordar es la parte de generalidades y definiciones merciológicas. La segunda parte corresponde a los métodos de identificación de mercancías. La tercera parte son aspectos prácticos vinculados a la clasificación arancelaria de mercancías y tendríamos a la cuarta parte con el tema de prácticas y miscelánea, ¿no? Vamos a tratar de abordarlos con cada uno de ellos. Cuando les sorteen el bolo, les van a indicar cuáles son esas partes. Voy a tratar de colaborarles con algunos de ellos, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que van a, a utilizar ustedes el día de su defensa de grado. Bien, bien. Tengo que indicarles de principio, miren, merciología no es un campo nuevo. Ya yo puedo rastrearles el dato de identificación de mercancías usando métodos científicos ya desde el antiguo Egipto para identificar mercancías falsificadas de las que no eran, ¿no? Para el cobro de tributos. Ya formalmente sentando bases esta ciencia en el siglo XVIII con Antoine Lavoisier, ¿no? Y la primera redacción y la em, capacitación que se ha hecho a los primeros técnicos, ¿no? En merciología, mm, cuando ya van haciendo la química formalmente, ¿no? Ya tenemos ahí el primer rastro. Merciología, aunque no existía como palabra, se ha ido forjando con el tiempo, pero las técnicas, su objeto, el uso que se ha dado a esta disciplina ya se data desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? En, ¿Qué es la merciología? Si quieren una definición palabra por palabra, la composición de la palabra merciología, o sea, la definición etimológica, quiero referirme, estaría proveniendo de dos palabras griegas, mercos o mercari y logos, ¿verdad? Mercos con mercado o mercari de mercadería, de mercancía, y logos ya saben ustedes, estudio tratado, ¿verdad? Entonces sería algo así como el estudio de las mercancías o el tratado de las mercancías. Ahora, qué es la merciología en sí misma? Voy a hacer cita al libro Merciología de la Ciencia del Lenguaje del Comercio Internacional que hemos producido aquí en la UTB, ¿no? Y esta que va en armonía con lo que dice el Laboratorio Merciológico de la Aduana Nacional, ¿no? La merciología actualmente se entiende como una ciencia experimental. Esta ciencia utiliza condiciones de laboratorio para identificar las mercancías, ¿no? Para encontrar la codificación de las mercancías, o sea, para hacer clasificación arancelaria, dicho de otra manera, ¿no? Y se va a fundamentar o va a usar como principio eh, criterios analíticos de composición, criterios jurídicos, la ley general de aduanas, el reglamento, convenio, la normativa de la aduana no estamos hablando, por ejemplo, la circular 171 del año 2024, y aspectos lógicos, ¿verdad? Y aspectos lógicos para la clasificación de las mercancías, ¿no? Para identificar la mercancía y para clasificarla, ¿de acuerdo? Bien, la merciología en sí misma ya no genera conocimiento propio, ¿no? Ni tampoco va aportando al conocimiento humano. Más bien la merciología resulta del aporte de otras ciencias, ¿no? Y sus técnicas y su conocimiento para analizar las mercancías. Por eso es que en algún momento ya se ha dejado de crear una carrera. Había una carrera que se llamaba merciología, había técnicos de merciología, salían. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y es que la diversidad de técnicas, la cantidad de datos, de conocimiento que se necesita adquirir y manejar y actualizarse para analizar todas las mercancías del sistema armonizado es tan grande
que ya no se puede con un solo tipo de profesional, sino que en cambio actualmente se necesita de otros profesionales de otras ramas de las ciencias químicas que ayuden a la identificación y la clasificación de una mercancía, no solo de las ciencias químicas, sino de otras ciencias, ¿no? Como la botánica, por ejemplo, la física, ¿no? La zoología, ¿no? Para el caso del análisis de los animales y determinar el caso de los híbridos, por ejemplo, ¿no? Si es más no sé, un tigrón, ¿no? Si lo vamos a clasificar como un tigre, como un león, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Las modificaciones genéticas que se pueden hacer sobre los vegetales, ¿no? Y hasta qué punto sí podemos decir que es, no sé, una hibridación entre naranja y lima, digamos, ¿no? O una hibridación entre manzana y piña, manzana y durazno, digamos, ¿no? Tenemos un fruto extraño, entonces, ¿qué es más, una manzana o es más un durazno, ¿no? Entonces, eso tal vez químicamente no se pueda decir, sino más bien ya sea más campo de aplicación de la ciencia de la botánica, ¿no? Y la interpretación que se estaría realizando sobre las notas explicativas, en este caso ya bastante específico para su sustento legal, ¿no? Ahora, para la clasificación de las mercancías tenemos unos postulados que se citan en el HISLH es Classification Handbook, quiero decir el Manual de Clasificación Arancelaria, ¿no? Ahora, estos postulados obedecen a la organización que tiene el sistema armonizado, ¿no? Cómo está organizado los capítulos, las secciones, ¿no? Y cómo podemos identificarlos, ¿no? Entonces, la primera parte sería de acuerdo al origen o la obtención. Estamos hablando de las primeras secciones. Por ejemplo, la sección uno, la sección 2, la sección 3 y hasta cierto punto la sección 4, vamos a decir hasta cierto punto, ¿no? Luego teníamos la composición, que la sección 4 ya por excelencia ya precisamente el tema de la composición. La sección 5 con el tema de los productos minerales. La sección 6 para productos de las industrias químicas. La sección 7 para los plásticos. La sección, hasta cierto punto la 8 también, porque la 8 más bien obedece a un tema de origen, ¿no? De ese cuero, de esa piel, de dónde se va a obtener, por ejemplo, ¿no? Ya en el tema de la sección 9 estaríamos hablando más de un criterio de composición. Ya estamos hablando de madera, corcho, productos de la cestería, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, el tema de la madera ya tal vez atendiendo un poquito más al tema de origen, ¿da? En el caso de la sección 10 ya cuando tenemos el papel, la pasta de papel, el papel y los productos de las industrias gráficas, por ejemplo, ya atenderíamos más bien a un criterio de función, ¿no? Y hasta cierto punto también de composición en los primeros dos capítulos, ¿no? Dentro de lo que es la pasta de papel, si es de origen químico, si se utiliza una pasta al sulfito, por ejemplo, ¿no? O una combinación de alcohol, ¿no? O si es pasta mecánica, o es papel reciclado, ¿no? Entonces ya más un aspecto de composición y hasta cierto punto origen también. Pero ya en la última parte, que son los productos de las industrias gráficas, capítulo 49, ya estaríamos hablando netamente de función, ¿no? En los que, por ejemplo, debemos tener una combinación no solamente de papel, ya, sino también de otros materiales como los plásticos, ¿no? Bien, en la sección 11 primaría un criterio de composición. Solo los últimos tres capítulos, 61, 62, 63, donde indica manufacturas de telas, hasta cierto punto tendríamos función, porque todavía tenemos estructuras, 61, 62, con el tema de las prendas de vestir de punto y las que no son de punto, excepto de punto. Entonces ahí más bien tendríamos un tema de función nuevamente, ¿no? Y de composición, una descripción del tejido en todo caso, más que composición. En el caso, ya, más bien atenderíamos en el caso de la diferencia entre la 61 y 62 y el tema de la 55 y 56, un tema de estructura o grado de elaboración, ¿no? Este criterio que si no se utiliza mucho, hay un criterio todavía oculto que no se habla abiertamente y es el criterio de analogía, por ejemplo, pero ya en el de estructura o grado de elaboración estaríamos mencionando que algunas mercancías se van a clasificar de acuerdo a cómo están elaboradas, ¿ya? Y esas son las prendas de vestir de punto y excepto de punto, por ejemplo, que estuve mencionando en su momento, ¿vale? Bien, ya teníamos la sección 12 con el tema de los
calzado, los sombreros, ¿no? De la sección 13 con el tema de los productos de origen, bueno, las manufacturas de piedra, de cal, de yeso, de cemento, etcétera, etcétera, que ya atenderían a un criterio de composición y en sus últimas partes, sus últimas partidas de función, ¿no? En las últimas partidas tendríamos la sección 14 con el tema de las perlas finas, los metales preciosos, las joyas. Y ahí tenemos algo híbrido también, porque las primeras partes casi en un 80% es de composición, pero ya las últimas partidas corresponden más bien a función, ¿no? El tema de las joyas, por ejemplo, las demás manufacturas de metal precioso, el tema de la bisutería, de las monedas, ¿no? Ya más bien atiende a un tema de función más que de composición, ¿no? Más que de composición. Algo híbrido también lo tendríamos en esa parte, ¿no? Bien, y luego ya tendríamos la sección 15 con metales comunes, que es netamente composición, y los capítulos 82 y 83 con función. Y ahí tenemos la regla principal, ¿no? La que nos indica que si tenemos una manufactura del 82-83, hay que dar preferencia a esos capítulos cuando son específicos antes que las partidas genéricas de del capítulo 72 al capítulo 81, ¿no? Por ahí tienen las demás manufacturas de acero, las demás manufacturas de cobre, las demás, etcétera, etcétera, etcétera. Esas no todavía, dice. Si hay una mercancía que se describe específicamente en el 82-83, esa se tiene que utilizar principalmente, dice. ¿Mm? Entonces, por eso más bien vamos a tener un criterio de función en nuestros dos últimos capítulos. Luego tendríamos la sección 16 con el tema de las máquinas de accionamiento mecánico y las máquinas de accionamiento electrónico, ¿no? Capítulo 84 y 85, ¿no? Por la electricidad. En la sección 17, a partir de la 16 hasta la 21 ya habíamos dicho que netamente es un criterio de función. Creo que a esto podría salvar el tema del capítulo 96. En capítulo 96, las primeras dos partidas dice materia tallada, vegetal y materia tallada de origen animal o, sí, origen animal y el otro es vegetal o mineral, dice. Entonces, esas más bien serían por composición en el capítulo 94, las primeras dos partidas. Todas las demás ya serían por función, ¿verdad? Todas las demás por función, sin ánimo de equivocar, porque ya casi no importa de qué está hecho. Un televisor podría tener carcasa de madera y aún así, si sigue proyectando imágenes, no importa, seguiría siendo un televisor, ¿no? Lo mismo que un reloj, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces son esos los criterios que se utilizan para clasificar los distintos tipos de mercancías. El de analogía. Ah, es que el de analogía dice lo que dice la regla 4, ¿no? Que la clasificación de las mercancías se van a hacer por lo que se parecen. Y para explotar la analogía, primero se hace por composición y luego recién se hace por función. ¿Qué es lo que en composición se parece? ¿O qué es lo que en función se parece? Que es lo segundo último que se hace para clasificar una mercancía. Ya les digo que este criterio no se dicta porque más bien es un criterio que se maneja con muchas reservas, ¿no? Porque solo es aplicando la regla 4 cuando se ha demostrado que el sistema organizado no es suficiente, cuando necesitamos encontrar una partida semejante, análoga, ¿no? Otra parte, ¿qué es mercancía? Bueno, esta definición la voy a tomar del glosario de términos de la Ley General de Aduanas, pero también puedo sustentarlo en la circular 171/2024, procedimiento para la emisión de criterios de clasificación arancelaria. Sí, señor, que por favor les pido que ustedes lean. Si quieren aprobar merciología, tienen que leer la circular 171, es el reglamento sí o sí, porque ese es el criterio base que va a utilizar el laboratorio merciológico de la aduana nacional para analizar las mercancías por consultas externas, y es lo mínimo que ustedes deben de saber. Hay otro. Este otro documento se denomina el manual de clasificación, perdón, el manual de procedimientos para la emisión de criterios de clasificación arancelaria. Este manual es más bien para uso interno de la aduana nacional, ¿da? Y es otro documento que les puede ayudar bastante si quieren profundizar más en merciología.
habla sobre los procedimientos para solicitar estos criterios de clasificación, que al fin y al cabo son eso, son informes de el Departamento de Valoración Aduanera, Nomenclatura y Merciología de la Aduana Nacional sobre la clasificación de una mercancía, ¿no? Cuando se comisa una mercancía, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, a ver, ¿qué es mercancía según esta definición? Primero que nada, mercancía es un bien económico. No todos los bienes económicos son mercancías, ¿no? Que quede eso claro. No todos los bienes económicos son mercancías. Para ser una mercancía, el bien económico tiene que cumplir tres requisitos. Tiene que ser comerciable, o sea, susceptible de dar un valor que ya de hecho, como es un bien económico, sí o sí lo tiene, que sea tangible. Ahora, cuando dice tangible, la Ley General de Aduanas se refiere más bien a la sustancia que a los sentidos, ¿no? Hace referencia más bien a la sustancia que a los sentidos. A ver, cuando se dice sustancia, se dice que una mercancía puede describirse en términos de composición química. Si hagas un vaso, por ejemplo, puedo decir que está hecho de polietileno de alta densidad, por ejemplo, polipropileno. Si yo acaso, no sé, un pendrive, puedo describir, ¿no? Cada una de las sustancias de la que está compuesto el pendrive, ¿no? Si tiene una carcasa de plástico, que tiene partes metálicas de acero inoxidable, partes de cobre, ¿no? Que funcionan de maneras de conectores, que tiene silicio, ¿no? Que está serigrafiado, ¿no? Que está hecho con la técnica de litografía, ¿no? Que está fabricado de manera de semiconductor, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no solamente el hecho de que puedo tocarlo, sino que puedo describir la composición química. A eso se refiere tangibilidad. Por ejemplo, la música, a pesar de que se puede vender, es un bien económico, puedo vender música, ¿no? O los softwares, ¿no? Puedo crear un programa y lo puedo comercializar. A pesar de eso, no tienen sustancia y por tanto no tienen código arancelario. No lo puedo describir con el arancel. No hay partida arancelaria para la música, por ejemplo. No hay partida arancelaria para los softwares, ¿m? Porque no es tangible, ¿no? Según el glosario de términos de la Ley General de Aduanas. Y por último, las mercancías tienen que ser transportables, tienen que poderse transportar. ¿Y eso qué significa? Que yo lo pueda mover de un lugar a otro lugar. ¿No? Hay bienes económicos que no se pueden mover de un lugar a otro. Y ese es el caso de los bienes inmuebles, terrenos o algún tipo de casas, porque no todos los tipos de casas. Hay tipos de casas que sí se pueden transportar, que se vuelven contenedores, por ejemplo. En el caso de los terrenos, yo no podría decir que me compre una casa, no, una casa, un terreno en Estados Unidos, por ejemplo, y que pueda decir, me lo voy a traer aquí a Bolivia, ese terreno, y lo trate de meter en un contenedor cortando la tierra de encima, y tráemelo acá y plantarlo en algún lugar, ¿no? Y decir que ese es mi terreno de Estados Unidos y ese es suelo estadounidense. No podría, ¿verdad? No se puede, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ese bien económico no es transportable, ¿no? Incluso podrían decirme que sí es tangible, hasta cierto punto podrían describir la sustancia de la que está hecha, pero no podrían decir que lo pueden transportar, por tanto, no es mercancía, ¿no? No es razón de estudio del comercio internacional para nosotros, ¿no? Bien, a ver, seguimos con definiciones merciológicas. Básicamente lo que hacemos en merciología es determinar de qué está hecho o qué es, describir qué es y para qué sirve, ¿no? Esto de acuerdo a lo que es carácter esencial, carácter esencial. Bien, ¿qué es carácter esencial? Otra definición clave para esta parte. Carácter esencial es las características principales
que describen a una mercancía. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Bueno, todo puede ser descrito por características, ¿tá? Una persona, un objeto, un animal. Podemos describir, si en palabras quisiéramos decir qué es un gato, por ejemplo, ¿no? No son animales pequeños, no pasan los 80 centímetros de largo, de cola a punta de la nariz, ¿no? Son animales que no sé, un peso máximo. Vamos a ponerle, digamos, unos 8 kilos, ¿no? No van a pasar los 8 kilos, ¿no? Poseen pelos, ¿no? Tienen ojos característicos, ¿no? Pueden tranquilamente las pupilas dilatarlas y contraerlas y formar una línea. ¿Da? Son carnívoros, tienen narices pequeñas, ¿no? Tienen una serie de dientes, unas orejas puntiagudas, paradas, son muy sensibles, muy sensibles a los sonidos. Una característica importante que les diferencia de otros animales es sus garras retráctiles, ¿no? Pueden encontrar sus garras, ¿no? Son amigables sociables, animales sociales y amigables, ¿no? Con el ser humano, son domésticos, ¿no? Entre otras características que podría describir un gato. De entre esas características van a haber características principales. ¿Qué es una característica principal? Por ejemplo, pueden describir el color de un objeto, o en el caso anterior de un gato. Lo que no podría hacer es restringir en el caso de los gatos a un color en específico. Si hablo, por ejemplo, de tigres, podría decir que todos los tigres tienen rayas negras, ¿no? Bajo un fondo naranja y de panzas blancas, ¿no? Ya, pues en general, todos los tigres van a obedecer eso, a menos que sean tigres siberianos, que creo que tienen pelaje blanco, ¿no? Pero de los gatos no podría decir eso. No puedo decir todos los gatos son blancos, todos los gatos son negros, todos los gatos son amarillos, todos los gatos son marrones, rojos, angoras, etcétera, 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 ¿no? Incluso la combinación de colores, ¿no? No puedo restringir, no puedo cerrar. Por eso el color va a ser una característica secundaria, no es una característica principal, una característica que defina a los gatos, no es. Dentro de este conjunto de características que pueden describir a una mercancía, hay características principales. Y estas características principales son el carácter esencial de las mercancías. Si se recordarán, en la regla 2A yo tenía mercancías incompletas y ahí también utilizaba el concepto de carácter esencial. Decía que siempre y cuando guarden su carácter esencial, las mercancías incompletas se van a clasificar como si estuviesen completas. ¿Cómo es eso? Si está incompleto, se clasifica como completo. O sea, si le falta algo a una mercancía y a pesar de eso sigue guardando su definición, su carácter esencial se sigue clasificando como eso. Por ejemplo, a una bicicleta le podría faltar el sillín, a un automóvil le podría faltar su parabrisas o sus retrovisores, no tenerlos. Y no es algo que le dé su carácter esencial, ¿no? El de ser un artículo que sirva para movilizarse, ¿no? Hay automóviles incluso que no tienen parabrisas, ¿no? Los convertibles, por ejemplo. Entonces, tenemos un conjunto de características principales. Estas características principales pueden llegar a ser su naturaleza, la materia que la que constituye, ese le puede dar su carácter esencial, puede llegar a ser un conjunto de artículos que lo componen, por ejemplo, traje es un concepto. Dice que traje sí o sí tiene que estar constituido por un saco y un pantalón. Ahora que alternativamente también pueden tener un chaleco, pero eso es alternativo, o sea, no es obligatorio. Pero si está el chaleco, también se define ya como un traje las tres partes, ¿no? Pero en general tienen que tener saco y pantalón. Si es así, es un traje. Si no, saco aparte se llama y pantalón aparte se llama, nada más, ¿no? El volumen también puede darle su carácter esencial, que a la par de la naturaleza o de la materia constitutiva o de la cantidad que se encuentra una un artículo sobre los demás puede darle su carácter esencial. La masa, en general, estos tres, valor, perdón.
quiero decir volumen, masa y cantidad van a obedecer al mismo criterio, ¿no? De proporcionalidad. Quien esté en mayor proporción le va a dar su carácter esencial. O el tema del valor, ¿no? La regla del 2% de metales preciosos indica que si en una aleación de metal común tenemos un 2% o más de plata o de oro o de platino, estos metales preciosos le van a dar el carácter esencial, ya no el metal común. Y solo necesitamos una proporción bien pequeña, de 2%, ¿no? Y tenemos la importancia de una de las materias en relación a su utilización, ¿no? En el caso de una hamburguesa congelada, por ejemplo, ¿no? Tenemos pan, tenemos carne, papas fritas, aparte, ¿no? Y esto se descongela o se pone en el microondas para servirse, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí quien le va a dar su carácter esencial va a ser la carne, ¿no? Por reglas que ya conocemos, la regla del 40% de los productos cárnicos, ¿no? Estamos hablando de la sección 4 del capítulo 16, ¿no? Que si tenemos mercancía en los que tenemos carne, si esta proporción de carne supera el 40%, ya pueden clasificarse acá, y este le va a dar su carácter esencial, ¿no? Y eso aplica tanto para combinación o como para mezclas, ¿no? Combinación de artículos, decimos, como en el caso de la hamburguesa, o mezclas cuando tenemos hamburguesas, por ejemplo, ¿no? Hay hamburguesas que se elaboran en una combinación de lentejas y de carne, por ejemplo, o de carne de soya y carne de res. Y se pueden tener distintas proporciones. Por eso que incluso, a ver, algún embutido que es bien conocido son las salchichas, pueden llegar a tener una proporción bastante considerable de harina de mandioca, ¿no? Y poca o casi ninguna, o en algún caso no he sentido nada de cantidad de carne. Y ser más bien una harina de eso, de mandioca, ¿no? Una harina de mandioca emulsificada con algún agente espesante, algún agente gelificante también puede llegar a ser y algún saborizante, ¿no? Hay salchichas que ustedes no me dejarán mentir, parecen cartón, me dirán ustedes, ¿no? Es porque no tiene nada de carne, en verdad. Lo han hecho bastante barato. Los productos vegetales son más baratos que los productos cárnicos en general. Bien, hace un momento acabo de pasar una carátula y es el métodos de reconocimiento de la segunda parte de esta exposición. Harto se puede hablar sobre definiciones merciológicas. Hay algunas veces en los que se colocan las reglas ahí otra vez. Como nomenclatura ancestral es un bolo y merciología es otro bolo, entonces en merciología se hace un repaso de lo que es nomenclatura y generalmente se da ahínco en lo que es reglas. Como tienen solamente 25 minutos, entonces sus diapositivas no tienen que ser más de 25 diapositivas, porque más o menos les va a tomar un minuto cada diapositiva. Miren que yo estoy en 1 hora y media y hace rato he disertado 24 diapositivas, ¿da? Y este más o menos tiene una relación similar, ¿da? Y me está tomando más tiempo, ¿ven? En cambio, ustedes lo tienen que hacer lo más rápido posible. Entonces, si son reglas, sería adicionar 10 diapositivas más, porque si son 6 reglas, voy a adicionar 10 diapositivas más. Es que algunas reglas se derivan en 3 o en 2 reglas también. Es por eso, ¿no? Entonces, como queremos evitar tener mucho volumen de diapositivas y que no abarquemos el tiempo que nos han designado, lo que tenemos que hacer es simplificar las reglas en una sola diapositiva y tener ahí los 10 ejemplos nada más. Hay regla uno su ejemplo, una imagen. Regla 2 su ejemplo, una imagen. Regla 3 su ejemplo, una imagen. Y que ustedes solamente vayan a declarar la parte más importante de la regla. Esa es mi recomendación, ¿no? Alguna vez los tribunales de predefensas, no las de defensa, sino predefensas, o sea, antes de hacer su defensa de grado, van a asistir a un tribunal de predefensa. Van a ser dos docentes de la carrera quienes van a indicar qué pueden mejorar en su presentación, tanto la que están haciendo ustedes en su disertación como en el contenido de las diapositivas. ¿Ta? ¿Qué pueden mejorar? Entonces les van a dar recomendaciones, les van a decir, están fuera de tiempo, pueden ampliar más esta parte, pueden... Y ellos son generalmente los que le piden que aquí en definiciones metodológicas incluyan algo más de clasificación arancelaria. ¿Por qué? Es que el tribunal externo a veces está compuesto por profesionales del CADEL, o sea, son administradores de empresas, economistas, ingenieros comerciales,
que no tienen especialidad en comercio internacional, ¿no? Y si lo tuviesen, incluso dentro del rubro de comercio internacional, ¿ves? No le dan ahínco a técnica aduanera y lo que es clasificación arancelaria, pero todavía, ¿no? Entonces, para ellos es algo novedoso, ¿no? Y entrar directamente a la parte más específica, en merceología es una ciencia muy específica, muy particular, ¿no? Entonces puede llegar a ser muy complejo para ellos y necesita algo así como una introducción, ¿ya? Y es por eso que les pido, no gasten mucho tiempo en eso. Háganlo breve, rápido, flash, demuestren su dominio en nomenclatura arancelaria, en clasificación arancelaria, en esas dos o una diapositiva que puedan adicionar a lo que ya les he comentado, ¿no? No quiero volver a hablar sobre reglas ni volver a hablar sobre clasificación arancelaria porque sería redundar en lo que estamos desarrollando ahora. Pero ya les estoy indicando ¿ya? Que es probable, que es posible. Incluso pueden poner un ejemplo ¿ya? de clasificación y utilizar ese ejemplo en la vida real. O sea, no sé, filipitos. Quiero clasificar filipitos. Entonces me traigo unas bolsitas de filipitos, les invito al tribunal y les digo, los filipitos son cereales insuflados, bañados en chocolate, tienen regla, que la nota 4 del capítulo 18 indica esto, que las consideraciones generales del capítulo 19 dice esto, que las reglas del 6% del contenido de chocolate en los cereales insuflados, dice que no deben de pasar los 6% porque si pasan se van a la 1806, pero si está un contenido menor al 6% entonces se van a clasificar en la 1904. Entonces, atendiendo, y si ustedes revisan, por favor, estimados miembros del tribunal, la etiqueta de los ingredientes y la tabla nutrimental del filipito que tienen ahí en sus manos, se van a dar de cuenta que estos tienen un contenido superior al 6%. Entonces, por tanto, se tiene que utilizar la 1806 en aplicación de la regla 1 y 6, suficiente. ¿Va? Y las imágenes ahí, el filipito ahí ampliado en grande, la tabla nutrimental ahí resaltado, una parte donde dice que tiene contenido de chocolate y qué porcentaje, y de paso lo tienen en la mano los del tribunal y ya está, y con eso se pueden iluminar. Y ahí corrobora que ustedes efectivamente sí saben clasificar mercancías, ¿no? Cierro mi comentario ahí y las sugerencias que yo les puedo dar con respecto a esta primera parte. Vámonos a métodos. Si estamos hablando de todas las mercancías, no podemos hablar de un solo método o de una sola institución que ha creado métodos para todas las mercancías, ni siquiera las normas ISO. En verdad está constituido por un conjunto de instituciones que han creado un conjunto de métodos. Estamos hablando de la American Society Testing of Materials, por ejemplo, de la ACTM. En el capítulo 27, si se revisa, las notas legales están llenas de normativa ACTM, la ACTM de 86, la ACTM de 80, entre otros, se mencionan, tanto dentro de los textos de las partidas, como de las notas legales. E incluso a nivel de las notas explicativas, si las revisan, también necesita a una más grande cantidad de normas ACTM y sus equivalentes en las normas ISO, por decirles algo. Porque aparte de eso tenemos a las normas ISO como tales. ¿Da? En el capítulo 11 para la clasificación de harinas se hace cita de la norma, perdón, del método Edwards. Y aunque no se dice en la norma ISO, el método Edwards está descrito en una norma ISO para el análisis de harinas, para la determinación de contenido de almidón. En esta misma nota legal, en el capítulo 11 para clasificación de harinas, también se menciona el hecho de contar el, contenido metálico, ¿da? De las cenizas, dice, el porcentaje de cenizas en la harina. Y ese también tenemos un equivalente en las normas ISO, pero más correctamente en el Codex Alimentarius, ¿no? Que es una norma internacional, bueno, más que una norma, un conjunto de normas internacionales creadas por la FAO, ¿no? Por la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Para el análisis de alimentos. ¿Da? Ahí tenemos bastante en el caso de la FAO en el Código Alimentario citados, por ejemplo, para la determinación de contenido gaseoso en vinos espumantes, que se citan en el capítulo 22, la diferencia entre sucedáneo de vinagre y lo que es el ácido acético disuelto,
que son dos distintas partidas. Estamos hablando de la 2209, estamos hablando del capítulo 29, ¿no? Entonces, para diferenciarlos, vamos a tener un método para cuantificar el contenido de ácido acético, o hablando del capítulo 4, por ejemplo, para la determinación de contenido de grasa, si se revisan la 0401, la 0402, para clasificar ahí leche, tanto con contenido de azúcar o concentrada, como sin contenido de azúcar o descremada, o crema de leche, se necesita contar cuánto de grasa tiene, ¿da? Y eso hay veces no es suficiente con la descripción de las fichas técnicas. En algún momento, como técnicos aduaneros, necesitan respaldar ese contenido de grasa. Bien, entre otras normativas que se pueden citar, nos quedaríamos toda la noche y aún así no abarcaríamos a todos los métodos que se utilizan para clasificar mercancías, ¿no? Todos estos métodos están reunidos en este libro que está aquí en la esquina inferior derecha. Este libro se llama La Guía de Laboratorios de Aduana de la OMA, o The Custom Laboratory Guide, ¿no? The Custom Laboratory Guide. En verdad está escrito en inglés, no hay una versión en español de esta guía. Yo les digo la palabra en español, pero es probable que no la encuentren en el buscador en español, es lo más probable, ¿no? Sí hay citas, sí dice, la guía dice esto, la guía dice lo otro, pero no hay el documento traducido en español, ¿no? Les va a tocar a ustedes, si lo consiguen en el internet, en el buscador, descargárselos en inglés y utilizar ciertas partes, ¿no? Pues les digo que es bastante amplio, estas guías. No las estudiamos a profundidad en la universidad, tratamos de hacerlos en merciología, pero citamos las mercancías que son bastante recurrentes, no todas, porque les voy a repetir, esto es para un estudio más profundo todavía, ¿no? Pero no va de más que lo tengan a mano y que al menos revisen la primera parte, ¿no? O le den una lectura, ¿no? No es tan larga, creo que tienen 400 páginas, si mal no me acuerdo mal. 800 es la primera parte, 800 y algo debe ser, ¿no? Bien, entre algunas de esas normas que se citan dentro de la guía de laboratorios de aduanas, como acabo de mencionar, están las normas CAC, por ejemplo, las normas UPAC, las normas de las ACTM. La ACTM de 86 se cita, por ejemplo, en la subpartida 2710 y la 2712. La ACTM 217, por ejemplo, se utiliza en la subpartida 271210 y la 271290. La norma UPAC 2210, aunque ya no se cita en este caso, pero sí se utiliza en las notas explicativas en la subpartida 1509 y la subpartida 1510. A nivel de subpartida sí se cita el método como tal de la YUPA 2210. Vamos para unos ejemplos. A ver, estas son capturas que he tomado de la guía de laboratorios de aduanas, ¿tá? Y esta es una de las tablas. Ahí en encabezado dice, por ejemplo, que para la sección 2, 4 y 6 se va a aplicar la ISO 1871. Y dice que esto es para la determinación de contenido de nitrógeno, es para el método Kendall, ¿da? Si se fijan en la última columna, en la primera fila de esta tabla, indica que se utiliza este método para identificar productos animales o vegetales, el origen de productos animales o vegetales. Nos sirve bastante. No sé si se acuerdan, hace un momento hablé sobre la combinación de leche de vaca con leche de soya. Se puede mezclar. ¿Y cómo sé si es más leche de vaca o es más leche de soya? Porque necesito saberlo para saber si lo voy a clasificar en el capítulo 4 o en el capítulo 22, ¿sí? Que es donde se clasifica la leche de soya, ¿no? Entonces, para eso yo necesitaría utilizar el método Kendall. Así resumido se le dice método Kendall a este método de la ISO 1871, ¿no? Tengo otro. Por ejemplo, en el capítulo 28 y la partida 3501 y la partida 3506, que son la 35 ya son para adhesivos, ¿ya? Para determinar el contenido de caseína, yo podría utilizar la norma ISO 5549. Este método se llama determinación de contenido de proteínas, ¿no? Es un método de referencia, ¿no? A ver, vamos con otro ejemplo. Ahí tenemos esta otra captura que he tomado justamente también de este libro que les estoy comentando, de la guía de laboratorios de aduanas.
está repleto de tablas y sus tablas son interminables, son bastante largas. No hace, no se cita al método en sí mismo, solamente al título del método nomás. No, no habla sobre el método y cuál es el paso a paso, cuáles son los, los materiales, los reactivos que se necesitan. No hay, no se dicta, simplemente se dicta la norma y ya. E incluso citan normas alternativas para que ustedes puedan utilizar. Si es que no pueden utilizar esa ISO, pueden utilizar otra, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el caso, nos vamos a ir a esta tabla que acabo de colocar para ustedes. Y la primera fila dice, la nota de su partida 3 dice del capítulo 20 dice, ¿no? Y ahí que dice, entre otras mercancías se cita al jugo de naranja, al jugo de uva, al jugo de otros cítricos, dice, etcétera, etcétera, jugo de piña, jugo de manzana y otros se mencionan acá, dice. Dice que para estas mercancías descritas en la nota 3 del capítulo 20 debería de utilizarse o debería de utilizar qué criterio la cuantificación de los grados BRICS. Bueno, grados BRICS es un método para contabilizar solutos en disolución, ¿no? Esa es la definición técnica. En la práctica, los grados BRICS se utilizan para cuantificar cuánto de azúcar tiene disuelto un líquido, en este caso un jugo de fruta, ¿ya? Como el que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Entonces dice, y esta nota 3 del capítulo 20, yo les animo a que lo busquen, dice que hay que medir el valor de los grados BRICS a 20 grados centígrados o hay que corregirlo a 20 grados centígrados, dice, ¿no? Dice que pueden utilizar los grados BRICS o pueden utilizar la escala o el índice refractométrico en porcentaje de azúcar, dice, o sucrose, dice, ¿no? De azúcar, está hablando de la sacarosa o de otro azúcar equivalente como la glucosa, la fructosa, el jarabe de glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Este método es un método refractométrico. Eh, miren, nosotros le decimos en química brixómetro, pero su nombre oficial es eso, es un refractómetro, en verdad, porque hay una serie de refractómetros que sirven para determinación de otro tipo de solutos en otro tipo de líquidos. En este caso específico se le dice refractómetro, ¿no? Y esto se utilizaría en base a lo que dice la norma ISO 2173. Ahora, esta norma citada acá ya no es una norma que ni están en las notas explicativas ni en los textos de partida, o bueno, mejor dicho, en los textos de su partida, textos de capítulos, textos de sección, las notas de sección no están, ni tampoco está descrito en los textos de las partidas ni de las subpartidas, no están, no están, ¿de acuerdo? Bien, luego tengo la nota 1D, por ejemplo, para la partida 2915, dice la nota 1, inciso D del capítulo 22, dice soluciones de ácido acético, ¿ya? Y esta parte es bastante interesante, yo que les estaba comentando. Hay una regla para la partida 2209. La partida 2209 sirve para clasificar vinagre y sucedáneos de vinagre. Ahora, los sucedáneos de vinagre por regla no pueden tener más del 10% de contenido de ácido acético. Porque si tienen más del 10% de contenido de ácido acético, primero que ya no son comestibles, porque el ácido acético nosotros lo utilizamos en el laboratorio para disolver metales, ¿no? Cobre, acero, hierro, lo que se imaginen que de metal lo disuelve el ácido acético. Y si disuelve metales, imagínense lo que puede hacer con sus dientes y su boca, ¿no? Entonces, si elevamos la concentración, tranquilamente podría dañar el tejido de su organismo, ¿no? Ni imaginarse tomárselo, ¿no? Entonces, para cuidar esto, el sistema armonizado ha diferenciado lo que es una disolución de ácido acético de lo que es vinagre, el sucedáneo de vinagre, ¿no? ¿Qué es un sucedáneo de vinagre? Una imitación del vinagre de la 2209. Ahora, para esto sirve este método, para saber si se va a clasificar en la 2915 o en la 2209. Por eso dice
soluciones acuosas de ácido acético, dice, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Qué criterios se utiliza? ¿Qué analiza este método? Analiza el contenido de ácido acético en porcentaje de peso, dice, ¿no? Acetic acid content by weight percent, dice, ¿no? Analytical method, dice, ¿qué método se utiliza? Bueno, en este caso hay varias normativas ISO que hace uso del conteo de ácidos con neutralización de bases, ¿ya? Y en este caso simplemente denominarlo método titrimétrico es suficiente, ¿no? Es un método, ¿cómo se dice? No sé si han hecho neutralizaciones ácido-base en el colegio, ácido clorhídrico con con hidróxido de sodio, por ejemplo, para crear una solución de cloruro de sodio y agua, ¿no? A este equipo necesario se le dice equipo titrimétrico o equipo de titulación, se le dice, porque es un conjunto de material de vidrio para el laboratorio, ¿no? Para eso, para determinar cuánto de ácido acético tiene. ¿Quiere más detalles sobre este método? Les invito a que revisen qué es titrimetría o qué es neutralización ácido-base, ¿no? De otra manera, si internamente me escriben a mi WhatsApp o ahí tienen mi canal de YouTube y hacen los comentarios respectivos, yo con mucho gusto también les llevo otras referencias, ¿no? En YouTube, en bibliografías, en libros, para que ustedes también se puedan familiarizar con esto, ¿no? Si les interesa. ¿Bien? Así puedo seguir toda la noche también describiendo lo que nos queda de tiempo, pero es bastante lo que se puede decir. Y esto es solamente una tabla nomás, ¿no? Por ejemplo, ahí en en la penúltima fila, dice 2207, 2208. Si se han fijado, la 2207 y la 2208 sirve para clasificar principalmente dos tipos de mercancías: las bebidas destiladas y el alcohol etílico. Ahora, el alcohol etílico generalmente no está al 99,9%, o sea, no está al 100%, no puede. El alcohol etílico por naturaleza es higroscópico, o sea, absorbe agua. Aunque ustedes no lo coloquen cerca del agua, le va a quitar agua al ambiente. Por eso va a bajar su concentración, quiero decir, ¿no? Va a elevar su volumen y va a bajar su concentración. Generalmente el alcohol, si ustedes van a buscar en el Hipermax y en una farmacia, va a estar al 70%, del 65 al 70%. Alcohol ceibo, alcohol caimán, ese que utilizan para quemar, ¿no? Para mecheros, 85% más o menos, ¿no? 85 grados más o menos, ¿no? El alcohol que utilizamos nosotros en el laboratorio para hacer análisis, ese sí va del rango del 95 al 99%, ¿no? Y aún eso nosotros lo cuidamos bastante. Esos tres alcoholes que he descrito, esos tres alcoholes pueden estar entre la 2207 y la 2208. Para diferenciar la 2207 y la 2208, necesitan determinar el contenido de alcohol. Por eso dice aquí criterio cuantitativo, dice la fuerza del alcohol por volumen, dice, ¿ya? La concentración del alcohol por volumen. Las mercancías que pueden aplicarse es el alcohol etílico desnaturalizado, dice, ¿no? Para estudiar este método, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el método? Se llama destilación hidrométrica, ¿no? Y tenemos el equipo necesario que es el destilador, el aparato de destilador hidrométrico, dice, ¿no? Para cuantificación de alcohol, ¿no? Alcohol measurement, dice, ¿no? Bien, ahí puedo citar otro y todavía, bueno, aquí está algo de base de esta guía de laboratorios de aduanas. No, esta es la primera parte de la guía, ¿no? Está solicitado. ¿Se acuerdan que les dije que en 1988 se implementó el sistema armonizado? Es el mismo año 1988 que se empiezan a encontrar falencias, ¿no? Y es que las notas legales hacían citas a métodos que muchas aduanas de las partes contratantes no los habían implementado, no podían implementarlos, porque no tenían laboratorio. Laboratorios mesológicos es una tradición más bien de Europa que de las Américas o Asia, ni que decir África, porque todavía algunos laboratorios mesológicos recién se están implementando al presente en África, ¿no?
Bien, entonces, lo que se pedía en un consejo del Consejo de Cooperación Aduanera, que acuérdense, no era ese entonces la OMA, solo era el Consejo de Cooperación Aduanera, es que se cree que la Secretaría General cree una guía, bueno, es la guía de laboratorios de aduanas, ¿no? Entonces, ya para 1990 ya lo tiene listo el borrador, ¿no? Y de la guía de laboratorios de aduanas y lo pone a consideración. Y ahí es que se presenta este primer texto, que no ha variado mucho. Simplemente esto mismo se ha extendido un poco más a una parte 3 y a los anexos, ¿no? Por lo demás se sigue manteniendo lo mismo. O sea, lo que se trata de utilizar es simplicidad. Esta es una captura idem y es así como se sigue manteniendo hasta el presente, ¿no? Con esta misma, quiero decir, con este mismo modelo, con este mismo tipo de letra, con este mismo tipo de formato. Ahí está. ¿No? Sigue manteniendo eso, pero cuando lo busquen y lo descarguen, van a encontrar que es este mismo formato, ¿no? En esta misma guía se dan los requisitos necesarios para implementar un laboratorio mesológico. Entre ellos, cómo tiene que ser, qué tipos de laboratorios mesológicos hay. Pregunta de examen también, ¿no? ¿Qué tipos de laboratorios mesológicos hay? Hay tres tipos, ¿no? El laboratorio básico, el laboratorio estándar y el laboratorio avanzado, ¿no? La diferencia entre ellos, laboratorio básico, es solo para clasificar, para analizar un grupo de mercancías muy pequeño. Generalmente son laboratorios que no tienen instrumentos o son específicos para un tipo de mercancía. El laboratorio estándar que tiene lo suficiente para hacer la mayoría de los análisis del sistema armonizado, descritos de las mercancías del sistema armonizado. Un laboratorio que es muy común en el mundo, sobre todo en esta región latinoamericana y ya en la región africana. Y los laboratorios avanzados, que ya les corresponden a los que tienen gran tradición, ¿no? En el uso de laboratorios mesológicos, como es Europa, como es Estados Unidos, Japón, Canadá, que tienen laboratorios de punta, ¿no? Laboratorios que generalmente están descentralizados, que no tienen un solo lugar, ¿no? Que ellos, de hecho, que ya pueden hacer la clasificación arancelaria de todas las mercancías descritas en el sistema armonizado, pero además pueden realizar investigación, ¿no? Bien, algunos instrumentos en esta diapositiva, algunos instrumentos que se utilizan en el laboratorio mesológico. Bien, vamos con la tercera parte. Aplicaciones mesológicas en la nomenclatura arancelaria. Bien, hablemos un poco de Bolivia. ¿No? Hablemos de Bolivia en esta parte. Bien, esta es una afiche que he tomado una captura, ustedes pueden agarrar en el Facebook, está, dice, Conociendo el Laboratorio Mesológico, así se llama, es un proyecto que trabajamos hace algunos años atrás, justamente ahí con la licenciada María Esther Montes, que era en ese entonces la jefa del Laboratorio Mesológico, ¿no? Él está haciendo uso de un centrifugador, ¿no? Se utiliza para separar o para forzar precipitaciones cuando tenemos fases en una reacción química en un tubo de ensayo, por ejemplo, y así separar, ¿no? El precipitado de lo que es el líquido, ¿no? De cualquiera que sea el líquido, ya para aislarlo y poder hacer un análisis cualitativo aislado de ese precipitado o del líquido en todo caso, cuando se filtra, ¿no? Bien. Entonces, este es uno. Bolivia tiene su laboratorio mesológico, ¿no? Su laboratorio mesológico está ubicado a 3 cuadras del cruce Aviacha, que así se denomina, sobre la avenida 6 de Marzo, en la aduana interior La Paz, ¿no? Ya saben, en la infraestructura de la aduana interior, ahí está ocupando un piso entero el laboratorio mesológico, ¿no? Bien. eh, Bueno, esta parte me la voy a saltar, pues para interactuar, algunas consultas que se han atendido. La resolución de directorio, no se olviden, la 177/2024 es la que ustedes tienen que buscar, ¿bien? Algunas, alguna comentario que puedo hacer sobre el laboratorio mesológico. Estas son las etapas del laboratorio mesológico por las que pasa un análisis ya en específico hablando de nuestro laboratorio de la aduana nacional. Y en esta parte de aplicaciones mesológicas ya pueden hablar de Bolivia y todo el contexto de mesología aquí en Bolivia, ¿no? Entonces tenemos métodos de análisis, lo que primero se identifica para analizar una mercancía, qué método vamos a utilizar. Cuando ya lo tenemos decidido, nos vamos a ir a preparar la muestra. ¿M?
Cuando ya tenemos preparado la muestra para nuestro análisis, hacemos el pretratamiento, ¿no? Agarramos la muestra tomada, la volvemos en muestra de laboratorio y esa le hacemos un tratamiento. Hacemos la calibración del equipo, que es una parte muy importante para el tema de analizar la mercancía. Hacemos el análisis instrumental, ya corremos el método como tal en el instrumento, hacemos el cálculo e interpretamos los resultados para clasificar la mercancía, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, una revisada general a cuáles son las partes del laboratorio mesológico. ¿Saben? Si ven la guía de laboratorios de aduanas, identifica cuatro áreas principales, ¿no? Y antes de revisar este layout que tengo del laboratorio mesológico de Bolivia, puedo mencionarles que en el laboratorio ideal de la guía de laboratorios de aduanas menciona que tiene que haber una parte frontal, que es la parte administrativa. La parte posterior debería estar conformada por los laboratorios y las oficinas de los analistas, las oficinas de los analistas que deberían estar ubicadas a los costados, y en el centro el laboratorio de tratamiento de muestras, o sea, de disgregación de muestras, y el laboratorio instrumental, de donde se ejecutan los análisis instrumentales. Fuera de esta infraestructura del laboratorio debería de ubicarse en las dos partes opuestas, no transversales, sino lineales, laterales, de la parte posterior a las oficinas, imagínense la perpendicular opuesta, ¿da? Y ahí debería estar ubicado la sala de gases por una parte y muy alejado de esta, la sala de reactivos químicos, ¿da? Entonces, una lógica muy parecida es la que se sigue en nuestro laboratorio mesológico aquí en Bolivia. Este está en el primer piso de la aduana interior La Paz, por si acaso, ¿no? Entonces tendríamos un ingreso principal y esta es la parte administrativa. Ahí estamos con las dos oficinas de los analistas, ¿no? Donde ellos hacen el papeleo, los trámites y la recepción de las muestras que se deberían de realizar acá. El área instrumental que está ubicada aquí en la parte izquierda, ¿no? El área de cromatografía de gases, espectrofotometría de luz infrarroja, el área de absorción atómica, la sala de gases, que sería esta área pequeña de acá. Instrumentos varios están acá. Aquí está la centrifugadora que vieron hace un momento. Está una campana de gases. Tenemos el polarímetro y esta pequeña sala de acá que sería la sala de microscopía. Todo esto es la sala instrumental. Este es un pasillo que da a la sala de pretratamiento de muestras que está constituido por una serie de mesones donde se encuentran a los costados en las paredes el material de vidrio para que se puedan hacer, por ejemplo, destilación, para que se pueda hacer incineración, calcinación de muestras. Tenemos una campana de gases nuevamente ahí. Ahí está ubicada una ducha de emergencia, que es lo que también la guía de laboratorios, si la revisan en las primeras partes, recomienda, ¿no? Luego, ya en el borde opuesto de este laboratorio, de nuestro laboratorio mesológico aquí en Bolivia, tenemos las áreas de reactivos orgánicos e inorgánicos. De estas dos salas de acá, y esta sala de acá está compartiendo ambiente con la sala de toma de muestras, la sala de custodia de muestras, así lo dice la circular 171 del año 2024. Si revisan, dice así, la sala de custodia de muestras, ¿no? Que es el lugar donde cuando se hacen análisis se guardan las muestras. Tenemos una biblioteca como todo laboratorio y a la misma vez una sala de reuniones, una mesa grande y a los costados tenemos una serie de, no me acuerdo, creo que son unas centenas de libros, no son 800 o algo así. Libros como la Enciclopedia Merciológica del Ingeniero Cavalieri. Tenemos libros de química, la Enciclopedia de Química Analítica. Tenemos libros que compendian procedimientos para elaboración de productos químicos, por ejemplo. Tenemos manuales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué se dicen estos? Fichas técnicas, manuales. Ay, ¿cómo se dicen estos? De constantes físicas y químicas, ¿no? Que necesitamos a veces para hacer cálculos y podemos venir y hacer referencias acá, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos un área de pesados, sería la sala de balanzas, que siempre toda normativa, ya estoy hablando ya más de la normativa internacional, por ejemplo, en el caso de la ISO 21, a ver, permíteme un segundito, 21150, si no me acuerdo mal,
con el tema de que sugiere que la sala de balanza siempre tiene que estar ocupado en un ambiente cerrado, sin cruces de aire ni ventanas, y que las balas deben estar ubicados en mesones empotrados en la pared, lo más firmes posibles, evitando cualquier tipo de vibración y que los ambientes contiguos no transmitan vibraciones a la sala donde se encuentran. Y es por eso que se ha ubicado aquí la sala de balanzas, la sala de balanzas, ¿no? Entre otros, ¿ya? Por si acaso, esto es un material bibliográfico que yo he subido, está de mi autoría. Si ustedes revisan, creo que en Estudoku o en todo materiales, si mal no me acuerdo mal, está subido y ustedes pueden recuperar este mismo layout por si acaso, ¿no? Para que lo utilicen como referencia en su disertación, ¿no? Para su defensa de grado, si es que gusta, ¿no? Bien, ahí tenemos algunas medidas. Bueno, vámonos a la siguiente parte. Materias textiles y sus manufacturas. Es otro tema que se aborda aquí también. En ya la cuarta parte, si más no me acuerdo mal, de esta disertación de merceología. Bien, tipos de mercancías que se analizan por el laboratorio merceológico. Bueno, esta cita de esta torta, ya respaldada por el laboratorio merceológico, también hago cita a este pequeño folleto, este pequeño libro que hemos creado en el laboratorio y está en Estudoku, si mal no me acuerdo mal, ¿no? Y son los tipos de mercancías analizadas hasta el año 2020. Si se fijan, este es un compendio de nuestras mercancías descritas en el almacén de custodia de muestras que les estaba comentando. Ahora, el 45% de estas mercancías corresponden a textiles. El otro 35% es a plásticos, un 10% tendríamos a metales, manufacturas de metales, cerámicas con un 4% y otros con un 6%, ¿da? Quiero que tomen en cuenta algo, que casi la mitad de las mercancías que lleva el laboratorio merceológico es textiles. Esta vez por eso la importancia de esta parte. Casi todos los técnicos aduaneros que han trabajado en las aduanas interiores remiten telas al laboratorio meteorológico, ¿no? Porque es complicado para un técnico aduanero analizarlo in situ, ¿no? Necesita de condiciones de laboratorio y material de laboratorio para concluir, ¿no? Y por eso derivan sus muestras ahí. Bien, am, hablemoslo sobre la sección 11. ¿Saben? Algo que les sugiero es que la circular que les he descrito, el reglamento para la emisión de criterios de clasificación arancelaria, la tengan ustedes en una diapositiva, ¿ya? En el anterior apartado, cuando estuvimos hablando de aplicaciones metodológicas del sistema armonizado y que hablan un poco sobre qué es un criterio de clasificación arancelaria, ¿no? Bien, tengo la estructura de la sección 11, materias textiles y sus manufacturas. Esta es una teoría que yo he planteado. Si quieren pueden hacer la cita también. No se olviden mencionar al autor, ¿no? Bien, en general, las fibras textiles pueden clasificarse en dos tipos, las que son naturales y las que son elaboradas químicamente. Dentro de las naturales tendríamos las fibras animales, vegetales y las fibras minerales. Y dentro de las elaboradas químicamente, las sintéticas y las artificiales. Es inevitable, se puede hacer telas o manufacturas textiles también con fibras minerales, ¿no? Entonces, por eso se la cita, pero la estoy pintando de color rojo porque todas estas fibras textiles se clasifican en la sección 11, a excepción de las fibras minerales, que más bien están en el capítulo 68, mejor descritos, en la 68, en la 69 con la vermiculita expandida y las cerámicas expandidas, la arcilla expandida entre otras, y la fibra de vidrio descrita en el capítulo 69. Entonces estaría disperso más bien en la sección 3. Bien, dentro de las fibras animales tenemos las que tienen estructura celular y las que no tienen estructura celular. ¿Qué quiere decir eso? Las que son obtenidas eh, por una célula que va creciendo y esos son los pelos, las lanas, ¿no? La crin de caballo del capítulo 51 y las que no tienen estructura celular, ¿ya? Ya esas estarían en el capítulo 50 con la seda.
Esas son, por ejemplo, las secreciones del Bombix mori. ¿Se acuerdan que el Bombix mori secreta eh, seda, así como la tela de las arañas o unos ostracodermos que también generan seda? ¿Se acuerdan? Entonces, estas no son células que van creciendo, son más bien secreciones de una glándula de un animalito, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, no es una célula. Tenemos las fibras vegetales, tenemos las que provienen de frutos o semillas, en este caso se cita el caso del algodón del capítulo 52, o las que ya provienen de otras partes de la planta, ¿no? Que son del capítulo 53, cáñamo y el lino, por ejemplo, entre otros, ¿da? Las fibras sintéticas y artificiales. Bueno, sintético y artificial no es lo mismo para las fibras textiles descritas en la sección 11. Las fibras sintéticas son fibras que se obtienen a partir de plásticos, o sea, fibras que se obtienen a partir de polímeros sintéticos, que tienen origen en el petróleo y tienen origen en los aceites usados o el gas natural. En cambio, las fibras artificiales provienen de productos naturales. La celulosa, por ejemplo. ¿Ah? La celulosa puede modificar químicamente para obtener rayón viscosa, que es el principal representante de las fibras artificiales, ¿no? O las fibras proteínicas artificiales, ¿no? La queratina, por ejemplo, la caseína, ¿no? La caseína de la leche, ¿no? Para obtener lanital, para obtener el cumil, entre otros. Fibras textiles hechos de leche. ¿M? Bien, entonces aquí tenemos la estructura de toda la sección 11. Del capítulo 50 a la 55 son básicamente materias primas, ¿no? Se describen ahí fibras textiles, sus desperdicios, telas, y acuérdense de este concepto. ¿Qué telas se encuentran entre las 50 y las 55? Telas cuya em, estructura del tejido es de tipo ligamento o simplemente telas de ligamento. Tejidos de ligamento, le dicen las notas, los textos de las partidas, ¿no? Entonces son ligamentos, ligamento tafetán, ligamento sarga, son esos dos tipos. Y los hilos e hilados. De las 56 hasta las 60, básicamente son telas, toditas son telas. Y hay algunos otros productos como las alfombras e hilos e hilados también citados, ¿no? En ciertos capítulos. Ahora, estas telas ya no son de ligamento, van a ser los otros tipos de tejido. Tejido de punto, ¿qué se dice esto? Tejido de mechón, tela de mechón insertado, terciopelo, de redes anudadas, de mallas anudadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los demás tejidos están comprendidos entre las 56 y las 60. La mayoría se clasifica en el capítulo 58. En la 59, por ejemplo, tenemos telas engomadas y en la 60 solo el tejido de punto, ¿no? El tejido de redes anudadas está descrito en la 56. Entre el capítulo 61 y el capítulo 63 solo tenemos manufacturas. 61 y 62 es para prendas de vestir. 61 de punto, 62 excepto de punto. El tejido de punto es algo que ustedes tienen que describir. Necesitan imágenes, ¿no? Generalmente, no digo, es tejido de punto, eso que utilizan las abuelitas para tejer, hacen unos con unos palitos de tejer, ¿se acuerdan? Van haciendo bucles y en estos bucles van anudando unos con otros y van haciendo una tela. Eso es el tejido de punto, ¿de acuerdo? Bien, análisis de las mercancías de la sección 11. Hay que preparar la muestra. Hasta la preparación de muestra le corresponde a ustedes, a todos, operadores externos, como técnicos aduaneros, como técnicos de fiscalización, realizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran, según el reglamento, 20 centímetros por la mitad del ancho como mínimo de un rollo de tela, ¿de acuerdo? O, según el manual, 40 centímetros por el
total del ancho, según el manual. Se agarra, se corta, se pone en un sobre, se precinta y se etiqueta y así se envía al laboratorio mesológico. Bien, para esto también les sugiero que lean la 171 del anexo 1 y el procedimiento como tal sobre qué se necesita para solicitar un criterio de clasificación nacional, porque entre ellos tenemos la carta de solicitud, el formulario de solicitud llenado en el SEMCA, Sistema de Emisión de Criterios de Clasificación Arancelaria, los documentos de respaldo, documentos adjuntos, y si es una consulta externa y tiene muestra, la muestra más su recibo del Banco Unión con el detalle de uso del laboratorio merciológico, ¿no? Y todo eso es remitido al laboratorio mesológico. En el laboratorio mesológico lo que se va a hacer es sacar la muestra de la tela y cortarla. Eso ya pueden agarrar, sacar del sobre la telita y ustedes enfrente del tribunal agarran, dibujan un cuadrado de 10 por 10 centímetros y lo van cortando. Van a necesitar tres. Ya pueden traer aparte de cortado otros dos o simplemente los tres. Tendrían que pesar uno por uno y se pueden conseguir una balanza de plastoformo, por ejemplo, y pesar encima de la balanza, hacer una demostración de cómo lo van a pesar o se puede traer una balanza de verdad. Esta segunda opción es alternativa porque traer una balanza de verdad es algo más carita, ¿no? Pueden crearse uno y en la pantalla de su diapositiva mostrar los posibles resultados en una tabla, ¿no? No necesariamente van a ser reales. Podrían determinar la composición y en este caso van a tener que recortar la telita, uno de los cuadraditos, una vez que ya lo han empezado, recortarlo en tiras de más o menos 1 centímetro, 2 centímetros de ancho y esas quemarlas con una pinza. Y van a tener que determinar el tipo de tejido y para eso van a tener que sacar una fotografía con un celular o con un microscopio para que pueda ver el tribunal qué tipo de tejido está ahí. Para eso yo sugiero que ustedes utilicen telas claras, amarillo, blanco, celeste, verde agua, porque las telas oscuras, negro, rojo, azul, no se notan mucho en las fotografías, ¿no? Van a necesitar jugar con la luz y a veces el tiempo no les va a dar para tomar una fotografía buena. Traten de hacerlo más simple y a la misma vez lo más didáctico posible para su caso. El paso a paso, se agarra la tela y se corta la misma, ¿no? Miren que se puede utilizar una plancha cuadrada, pueden utilizar un cuadrado hecho de cartón si ustedes quieren, o cortarse de madera, o simplemente agarran una de esas planchas de lata y la dibujan 10 por 10 centímetros y las recortan y utilizan como base. O lo que utilizamos en la dona también es un gramador. El problema del gramador es que no se puede utilizar con tela elástica. La tela elástica se estira y ya no corta exactamente 100 centímetros cuadrados. Bien, luego tenemos el pesado uno por uno para determinar el gramaje. Ya pueden hacer una operación de gramaje es fácil. Promediar el peso de los cuadraditos de 10 por 10 centímetros a un solo promedio y ese promedio multiplicar por 100 y ya está. Esos gramos metro cuadrado, ¿cuánto pesa la tela? Ahí pueden hacer el análisis, ahí agarran y queman la mercancía, ¿no? Lo que les dije, una cintita. Si van a analizar lana de oveja, por favor, poquito nomás, no mucho. Ya una tirita chiquita, porque es bastante apestosa esa fibra textil. Otras como el poliéster todavía se puede soportar el olor, pues son bastante dulces, ¿no? O como el algodón que huele a papel quemado poco también, ya no mucho de eso, ¿no? Aunque quiero dar énfasis en el caso de la lana de oveja o el pelo de animal, alpaca, llama, lo que sea, porque huele bastante apestoso, ¿no? Pueden utilizar alternativamente la técnica de disolución, pero casi no he visto mucho que lo utilicen en las defensas, porque ya para hacer esto, casi la mitad de su exposición les va a llevar, ¿no? A hacer la parte práctica de esta parte, ¿no? Pueden mencionar el uso de instrumentos, se puede, aunque no lo traigan en la presentación suficiente con lo que tengan como fotografía. Estos son espectroscopios de luz infrarroja que también se utilizan para el análisis. Se puede utilizar un microscopio y en este caso ustedes le van a tomar una fotografía con su, ¿qué se llama esto? Con su celular o con el microscopio. ¿Se puede acceder a un microscopio? Sí. Hay uno ¿qué se dicen estos?
Correos de Bolivia, Ecobol, detrás de la calle Murillo. Hay un lugar que se llama Pasaje Peatonal y hay un lugar donde venden reactivos químicos y el señor de allí tiene el microscopio. Puede una fotografía tomarles, no sé cuánto les cobrarán, unos 5 pesos o algo así. O alternativamente podrían tomar también fotografías en el Google, que también les sale muy bien, ¿no? Pueden mostrar fotográficos o vistas microscópicas, no sé, del algodón, vistas microscópicas de el poliéster, ¿no? Diferencia, por ejemplo, en el que están viendo ahí es algodón. El algodón se caracteriza porque la fibra textil es plana y tiene un canal en el centro, ¿ya? Y este va dando vueltas como espiral, como la serpentina más o menos, así va dando vueltas, ¿no? Cuando es rayón es lo mismo, es una fibra plana con un canal, pero ya no está dando vueltas, sino está extendida. Y ahí nos damos cuenta de la diferencia entre rayón viscosa o puede ser algodón mercerizado también y algodón crudo, ¿da? Que una fibra animal tiene una forma cilíndrica generalmente y tiene escamas muy grandes, muy pequeñas, ya eso lo diferencia entre si es lana de oveja, si es crin de caballo, si es pelo de alpaca, pelo de llama. Ya cada uno de ellos va a tener diferentes tipos de escamitas, ¿no? Y eso ya hace diferencia con un muestrario fotográfico o vista microscópica de fibras textiles también se llama, ¿no? Que hay ese repositorio en el internet, tiene para descargar, ¿no? Ahí tenemos tipo de tejido, ustedes pueden agarrar y pueden describir tipo de tejido con una fotografía ya menos elaborada, un celular basta, es suficiente, tienen muy buena potencia los celulares, una técnica que se puede utilizar, los que ya han pasado el laboratorio mesológico conmigo ya entenderán cómo se puede desarrollar, ¿no? Ahí está algo del sustento legal que les estoy mencionando. Ahí están los tipos de criterios de clasificación arancelaria, que en este caso yo les pediría que lo lleven en el análisis para la parte de aplicaciones merciológicas, ¿no? Bien, interpretación merciológica de las secciones del arancel, ¿tá? Ya en esta última parte puedo utilizar un último ejemplo, si es posible, si no lo voy a dejar en la parte teórica. Son todas las secciones del sistema armonizado, ¿tá? Eh, Básicamente aquí tengo otra aplicación, puedo aplicar en el caso de los productos del reino mineral, ¿no? Que no lo he mencionado. Ahí tenemos la sección 5 con productos minerales. De la estructura de la sección 5 puedo utilizar cualquier otro ejemplo, cerámica, por ejemplo, del capítulo 69, la partida 6907 en específico. Voy primero a definir qué es cerámica, luego pueden mencionar qué es baldosa de la 6907. Ya yo en este caso voy a hacer un análisis rápido de lo que se clasifica en el capítulo 25 y tengo las partidas específicas y las tierras de la 2505 y la 2512. Ahí tengo sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y cementos. Tenemos a materias minerales de la 2524 a la 2525. Ya sí puedo hacer un análisis breve. Ya, yo en este caso sí me he extendido bastante, ya por el tiempo voy a correr un poquito más. Y ahí tengo una aplicación en este caso para la determinación de contenido de aceite liviano en, aceites en general. En la 2710 se describe aceites minerales, ¿no? Aceites de origen del petróleo. Entonces, para saber si voy a utilizar la 2710-12 para aceites minerales livianos, perdón, para aceites de petróleo livianos, o la 2710-19, los demás, necesito realizar el contenido o analizar el contenido de aceites livianos. Y para eso, para determinar los aceites livianos, voy a utilizar lo que dice la nota 4 de su partida del capítulo 27, donde dice que dice, en la partida 27.10.12 se entiende por aceites livianos y preparaciones, los aceites y las preparaciones que destinen incluidas las pérdidas una proporción superior al 90% a 210 grados centígrados según la ACTM de 86. Si van al internet y buscan la ACTM de 86, dice que tienen que utilizar un aparato que también se llama destilador ACTM de 86. En este van a colocar una muestra en este matraz de bolas, ¿ah? Ahí van a colocarlo, van a forarlo hasta donde dice 100 mililitros por decirles, y este se va a encargar en un cierto tiempo de mantener a 210 grados centígrados, que es donde se programa aquí, 210 grados centígrados, para ver en cuánto tiempo se puede tener volumen constante en el otro lado. En aquí ya van a tener una probeta aquí abajo, donde seguramente se van a destilar a 210 grados centígrados esos aceites livianos.
y tienen que ver que ese volumen sea mayor a 90 mililitros, pues si han colocado 100 mililitros, aquí tiene que ser mayor a 90 mililitros, y es aquí seguramente donde también se les va a aparecer el informe de cuánto de volumen tiene, ¿da? Si eso es superior a 90 mililitros, se cumple esta nota y por tanto debe clasificarse a la 271012. Si no se cumple, si no tenemos un destilado mayor al 90%, pónganse un 89, un 88, un 50%, ¿no? Y ya 2 horas, 3 horas y el volumen es constante, entonces ya no es la 271012, es la 271019, ¿no? Pueden hacer un ejemplo mucho más fácil que el mío. Bien. Ok, hay bastantes otras aplicaciones, ya les he mencionado hace un momento en métodos, aplicaciones en el caso, en el campo de los alimentos, aplicaciones en el campo de los minerales, aplicaciones en el campo de los productos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Decir harinas. Ya va para ustedes que puedan escoger uno de esos otros métodos, aunque lo describan de manera teórica, ¿bien? Ok, entonces ya en esta última parte, ya siendo permítanme ver la hora, 21:57, según mi reloj, vamos a despejar algunas dudas. A ver, dice, ay, bueno, ya resolvieron lo del SGP, dice Salazar Flores Julio. Ahí está, Israel dice, ingeniero, la información presentada en Samantha es suficiente para realizar análisis metodológico completo. Em, Samantha es un manual que sirve para tomar muestras, les puede servir para saber cuánto de muestra voy a tomar de una mercancía, pero para hacer análisis les guía, les da los primeros pasos, pero no es suficiente, ¿da? Para eso ya podría aconsejarles el manual Iliade, sí, o el proyecto SIX. En estos casos, el proyecto SIX ya les derivaría más bien a los laboratorios del mundo, de otros laboratorios mesológicos grandes, y ahí podrían buscar en sus bases de datos referencias a otros análisis que se pueden hacer. Pero como es demasiado específico esos análisis, yo les sugeriría que esto lo mantengan a nivel bibliográfico y que más bien hagan uso de lo que dicen las notas legales y las notas explicativas, porque ya ir hasta allá va a ser un poquito más complicado de poderlo analizar para el tribunal externo. Entonces, que citen lo que dicen las notas explicativas, las notas legales sobre cierto método, por ejemplo, el método Edwards que se menciona para el análisis de contenido de almidón en el capítulo 11. Uf, genial, y se puede hablar mucho de eso, ya sería suficiente. En la práctica, el manual semántica les va a servir de harto cuando sean técnicos aduaneros, porque ahí ustedes van a preparar muestras en algunas mercancías que les va a ser difícil de clasificar y el manual semántico les va a servir de referencia y el anexo 1 de la 171/2024 actualmente, porque posiblemente cuando ustedes ya salgan de la carrera se actualiza esta circular, pero el reglamento se mantenga lo mismo. O sea, la idea del reglamento, y esta es la segunda versión, es que ya hay una tercera, una cuarta, una quinta y se mantenga el nombre, Reglamento para la emisión de criterios de clasificación nacional. Entonces, lo que diga ese nuevo anexo, de ahí les va a decir una nueva cantidad, por ejemplo, ya la vayan y la contrasten con lo que dice Samantha para que ustedes vayan y decidan cuánto tienen que tomar y cómo van a tomar esa muestra, ¿no? Sofía dice, ¿podría compartir las diapositivas presentes, por favor? Si me escriben a mi número, les comparto, ¿no? Dice Cornejo María Cristina, dice, Macuchapi Cornejo María Cristina dice, ¿nos podría proporcionar su número para cualquier duda? A ver, estaba en la primera parte de esta diapositiva y se los dejo rapidito, permítanme un momento. Es bastante larga mi diapositiva. A ver, permítanme un momentito, un momentito. A ver, dame un segundito ya para responder esta última consulta. Ahí está, ahí está mi referencia, ¿ya? Entonces, ya con esto absolvería la última consulta que me han hecho. Sí, y ya creo que a tiempo, ¿no? En verdad, les deseo que tengan un excelente, eh, una excelente defensa de grado, defensa de su examen de grado. En verdad espero que les vaya muy bien. ¿No? Ahí está. Y la última consulta que me hicieron es, Inge, la clase grabada, ¿por dónde lo pasarán?
No estoy seguro, creo que es la licenciada Tudela la que posiblemente les pueda proporcionar más detalles sobre la grabación. Yo no lo estoy grabando, pero creo que sí la licenciada Tudela les puede decir, ¿no? Sobre dónde está grabándose esta sesión del día de hoy, ¿no? Y dice, por último, Alejandro Catari dice, Inge, buenas noches, una consulta. ¿Puede existir una correcta aplicación de las reglas generales sin un análisis merciológico profundo? Sí, se puede. Depende de la mercancía, todo depende, cada caso es muy particular. Si es una mercancía comprendida entre la sección 1 y la sección 15, sí se necesita análisis mercológico, pero si es una mercancía que se clasifica por función de la 16 hasta la 21, entonces no se necesita análisis mercológico y basta con la aplicación de las reglas, en ese caso, lo que dicen los textos de las partidas o lo que dicen las notas legales o las notas explicativas, ¿no? Sería suficiente, ¿no? En ese caso, en el departamento de valoración aduanera, nomenclatura, inmersiología, hay dos tipos de profesionales que trabajan. Bueno, hay tres con los de valoración más, pero los que hacen clasificación son de dos tipos. O lo son los técnicos nomenclaturistas, y hay bastantes de ustedes de la Universidad Tecnológica Boliviana, han pasado muchos por ahí, y los del laboratorio mesológico, ¿no? En este caso, los técnicos de nomenclatura son los que van a hacer análisis, pero van a hacer análisis sin tener muestras, ¿no? Simplemente van a hacer el análisis con los documentos de respaldo. Estamos hablando de los documentos técnicos o los documentos administrativos. Mayor ampliación sobre qué es un documento técnico administrativo. Vuelvo a repetirles, revisen lo que dice la 177 del 2024, ¿no? Pero ficha técnica, manuales, em, muestrario fotográfico, certificados de análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Certificado de origen, factura, lista de empaque por el otro lado. Todos los documentos se analizan y se revisan solamente para clasificar. No se necesita la mercancía a mano. Y con eso se concluye, ¿no? Bien, es todo. Entonces creo que ya no tengo más preguntas aquí en el chat de esta reunión. Eh, bueno, como les voy a repetir, la clase grabada, creo que mejor referir las va a dar la licenciada Tudela. Y no sé si está la licenciada Tudela o el ingeniero Copa tal vez presente. Si no, ya podría dar por finalizado esta reunión del día de hoy. Creo que no, ¿verdad? Ya. Sin más que decirles, estimadas y estimados, les agradezco bastante la atención que me han dado. Es un placer. Estoy viendo a muchos que están aquí en el chat y aquí en la reunión, que son mis alumnos. Les deseo la mejor de las suertes, en verdad que tengan muchos éxitos. Un abrazo a todos, un abrazo.